que adoramos en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos tienes. Gracias porque día tras día, Rey, tú nos enseñas tu bendita palabra. Por eso, Señor, gracias por cada uno de mis amados hermanos que con su fidelidad vienen, Padre, a tu casa, Señor, a sentarse, Señor, a escuchar esa palabra que tú nos has preparado. Por eso te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Levantemos de nuevo el aplauso al Espíritu Santo. Podemos sentarnos, mis amados santos y santos. Bueno, ustedes saben que el Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿cierto? No es el hombre. Por eso no pongan los ojos en el hombre, porque el hombre les puede engañar, el hombre les puede traicionar. Y pues hoy estoy administrando a una familia como 5 horas y ellos definitivamente hoy entendieron el engaño que les habían pues enseñado donde se congregaban. Lógicamente la intención no es juzgar a nadie, pero es que la palabra es tan clara y yo la tengo muy clara que si yo no predico la verdad los estoy engañando a ustedes. Entonces de nada me sirve decir que soy pastor si los estoy engañando. Y pues yo quedaba impactado la forma como ellos tenían el evangelio de una forma tan diferente que decía mi Yahweh, definitivamente. Por eso tú dejaste escrito y escrito está, y eso se cumple. Entonces, vayamos a Juan 14:26, por favor. El Espíritu Santo es el que nos trae convencimiento. Amén. Dice la palabra a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que Yeshua HaMashiach ha dicho. Él es el que nos enseña. Por eso, siempre que tú vayas a leer la Biblia, pídale al Espíritu Santo que te dé y te ilumine para que tú puedas entender esta bendita palabra. Porque muchas veces no entendemos la palabra. Se nos enseña a leer la palabra. Dice que a leer la palabra en un año. Eso es mentira. No se dejen engañar. Porque eso es lo que pone Hachatán para decir que tú leíste la Biblia. Pero leer la Biblia sin comprensión, sin discernimiento, no te va a dar la salvación. ¿Por qué? Porque vivimos muy engañados. Entonces, dice la palabra en 2 de Pedro 2:21, que era mejor que no me hubiesen conocido. Porque definitivamente estamos engañados. Miren lo que dice la palabra: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que nos fue dado. Es muy duro, iglesia, que algunos han retrocedido, unos porque les quedó grande el evangelio, el cristianismo, otros porque pensaban que el evangelio era dinero, otros porque fueron engañados. Pero yo te digo en esta noche, mi amado santo y santa, era mejor que no lo hubiésemos conocido. Porque, iglesia, no se nos enseña el temor a Yahweh. Lo único que se nos enseña son puras mañas, y son mañas, a dar plata, plata y plata. Y eso no es así. Alcahuetear el pecado, llámese como se llame, pero lo importante es el dinero, porque el dinero es el que hace feliz al pastor. Entonces, mi hermano, mi hermana, muchos cogen el evangelio como un juego. Yo siempre digo, y con todo el respeto, que dependiendo de la iglesia donde tú estás, si tu pastor es permisivo al pecado de la congregación, pues hermano, hermana, es mejor cerrar. Pero si el Espíritu de Yahweh habla sobre el pecado, el pastor nunca debe callar a la verdad. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra,
discernimos que es el Espíritu Santo que nos está hablando. Por eso, para estos tiempos, y lo dejó escrito Pedro, allí en segunda de Pedro, en primera de Corintios también, nos dejó muchos versículos sobre los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles. ¿Sí ven? Entonces, es duro el saber que una hermana me decía: "Hoy, pastor, y yo a esa iglesia me despojaron todo porque me lo pedían. Me pidieron las joyas, los aretes, me pidieron las cadenas". Pregunto, mis amados santos y santas, ¿es bíblico? ¿Cómo se llama eso? Robo. Es que nosotros debemos llamar a lo que es como es, darle nombre a lo que es el robo. Y entonces, ¿cómo estamos hoy nosotros? Y dice la palabra allí en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, y hoy todos quieren ser apóstoles. Y yo digo, ¿por qué tanto interés en ser apóstoles? ¿Será que ellos le ganan a Yeshua Hamashiach en tener iglesias? Porque se ufanan en decir: es que yo tengo 2, 3, 20, 40, 50 iglesias. ¿De qué sirve si no pueden pastorear la iglesia local? Mucho menos 50 iglesias. Yeshua Hamashiach tuvo una sola iglesia, que es la que se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero nosotros le hemos llamado denominaciones. Por eso es que se levantan los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Yeshua Hamashiach. ¿Sí ven, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué? Porque a todo momento es plata, plata, pacte, 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 pacte y nada más. Y eso son falsos apóstoles, que lo único que les interesa es el lucro de la persona, pero no les interesa la salvación. No hablan de salvación, hablan a todo momento de plata. Y es que vamos a comprar una cosa y un ladrillo vale 1.000.000, vamos a construir el puente, vamos a hacer esto y esto. Hermano, hermana, cuando tú vienes a la iglesia, lo das de corazón, sin que nadie te invite a que tú des, porque estás dando algo forzado. Eso nace del corazón, eso no nace porque te forcen a que tú des lo que tienes que dar. Iglesia, si tú amas, das. Si no amas, no das. Así de sencillo. Si tú amas a tu esposa, le das lo mejor. Si no la amas, le da a la amiga. Y así hay muchos cristianos. Si aman la iglesia donde se edifican, dan. Pero si no la aman, van y llevan a otra iglesia. Eso se llama adulterio. Entonces, ¿sí? Hay mucho apóstol fraudulento. Y uno escucha de la noche a la mañana: le ganaron a Yeshua Hamashiach, porque a él le preguntaron: ¿quién eres? Él dijo: yo soy el pastor de pastores. Yeshua Hamashiach no vivió cambiando sus títulos. Él no dijo primero profeta. La samaritana lo llamó profeta, pero él no se ufanó. Hermano, hermana, él no dijo: es que soy apóstol. Por el contrario, él nombró 12 apóstoles, ¿cierto? Él no dijo: es que soy el... No, él dijo: yo soy el pastor de pastores. Y lo más lindo en los llamados es ser pastor, porque el pastor es el que paga el precio en una iglesia. El pastor es el que sufre las humillaciones, los menosprecios, todo lo sufre el pastor. El profeta no, porque la congregación le tiene miedo a la voz del profeta. Que el profeta declare una palabra y esa palabra se cumpla. El pastor lo puede hacer, pero el pastor no está llamado a declarar como lo dice el profeta o como lo hace el apóstol. Entonces, mi hermano, mi hermana, muchos falsos profetas se están levantando en este tiempo. Falsos apóstoles, fraudulentos, que miran a las ovejas solamente por dinero, pero no las miran en su necesidad, no las miran en su problema. Hay apóstoles, falsos apóstoles, que no saben cómo viven las ovejas en sus casas. No es que uno esté metido allá, pero ellos decían:
Llevamos, no le decimos cuánto, pastor, y es la primera vez que viene un pastor a nuestra casa. Es un privilegio. Pero entonces, yo digo, pastorear desde aquí es muy fácil, pero pastoreemos en la casa del hermano o de la hermana que tiene una necesidad. A ver si es fácil. Pastoreemos cuando viene el hermano con un problema o la hermana. Eso no es fácil, ¿cierto? Soportarle los problemas a la congregación. Y eso le pasó a Moisés. Moisés le dijo a Yahvé, ¿en qué momento yo he parido estos israelitas? ¿Sí ven? Porque es que pastorear no es fácil. Pastorear, iglesia, es lo más lindo. Si tú tienes convencimiento de que estás llamado. Pero muchos se llaman hoy pastores. Salen en los medios de comunicación, pastores. Dios santo. Y con falta de formación. Mire que eso está mal. Son distractores de la palabra. Qué mejor que a uno no le digan pastor, le digan siervo, porque nosotros somos siervos. Pastor cuesta mucho. El nombre de pastor le pesa a muchos. ¿Por qué? Porque todo lo quieren sencillo, fácil, se la quieren ganar gratis, pero no quieren hacer verdaderamente un pastorado. Yeshua Hamashiach fue el pastor de pastores y él pastoreaba. Y ayer lo vimos, 3 días caminando. Él no iba en burra o en burro, él iba a pie. Él no tenía zapatos así como estos, ¿cierto? Los de ustedes de 200, 300 mil pesos. Él iba con sandalia. Y una sandalia es destapada, ¿cierto? Entonces le podía haber entrado polvo, se podía haber tropezado sus deditos con una piedra. Si nosotros con un zapato y pisamos una piedra y nos duele, ¿qué sería mi Yeshua Hamashiach? ¿Se pueden alcanzar a imaginar los piecitos de Jesús? ¿Sí? Y nosotros medio nos sale un juanete y allá vamos a que nos arreglen las uñas, las pezuñas, todo, ¿cierto? ¿Por qué? En ese tiempo no habían corta uñas y, ¿cómo se llama? Pedicuristas. Exactamente. Entonces, iglesia, es muy doloroso saber que el evangelio lo están distrayendo. Y muchos quieren llevar el título de pastores cuando ni siquiera conocen la Biblia. Es muy doloroso. Y yo sigo diciendo, es muy fácil pararse en un altar a leer un versículo bíblico. Todo lo podemos hacer. Pero qué tan difícil es pasar por un instituto teológico, por una universidad, a estudiar teología. Porque es que muchas veces, amados santos y santas, no explicamos la palabra. Simplemente leemos y hacemos muy someramente una pequeña explicación, pero no vamos al trasfondo de lo que es la palabra. Entonces, en homilética vemos diferentes tipos de sermones: el temático, el expositivo, el biográfico y el geográfico. Entonces nosotros no tenemos noción de lo que es bíblicamente la geografía bíblica. Y hablamos de Jerusalén, hablamos de todo, pero no sabemos ni dónde está ubicado. Entonces, mi hermano, mi hermana, eso es lo que el Señor hoy quiere hablar. Vayamos allí, ya llegamos. Pero hubo también falsos profetas, ¿sí ven? Primero falsos apóstoles, ahora falsos profetas entre el pueblo. ¿Y cuál es el afán de que te llamen profeta? ¿Cuál es el afán de que te llamen apóstol? ¿Cuál es el afán de que te llamen pastor? Eso no te va a dar la salvación. El título no te da la salvación. Te da la salvación cuando tú haces las cosas tal y como el Señor nos manda que la hagamos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo
como habrá entre vosotros falsos maestros. Iglesia, ¿de qué vamos a dar si no sabemos? La palabra dice: lo que por gracia el Señor me entregó, por gracia yo lo entrego. Pero depende de la congregación, no depende de mí, porque yo no escatimo lo que el Señor me ha entregado. Que no me han explotado, porque no me han explotado, porque hay una pereza espiritual, hay una sordera espiritual, hay amnesia espiritual. Mire, para la muestra un botón, vienen ustedes los mismos, porque el resto de gente quiere que les llamen pastores cuando no pagan un precio. Pobres esas iglesias que se crean con estructura humana, que empiezan a montar ministerios. Yo digo: santo, a cualquier cosa le llaman ministerio. Yo les digo a ustedes: vayan a una iglesia que tenga personería jurídica, porque está avalada por el gobierno. Nunca sigan un ministerio que nunca está aprobado, que está aprobado por el hombre, pero no por Yahweh. Entonces allá hay falsos profetas, apóstoles, gente que dice llamarse cuando ni siquiera conocen la Biblia. A mí me da dolor, no es que sea el teólogo, no es que sea erudito en la palabra, no, todavía me falta muchísimo, pero al menos lo poco que el Señor me ha entregado, lo entrego. Pero veo unos horrores teológicos y uno dice: santo, y dice pastores internacionales. Aquí lo dice la palabra: profetas falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. ¿Sí ven? Están destruyendo el pueblo de Yeshua HaMashiach. Como el pueblo, dice Oseas 4:6, mi pueblo se perdió por falta de... ¿Tú qué puedes conocer si el maestro o el pastor no enseña la palabra? Por eso muchos leen la palabra y quedan confundidos. ¿Y esto qué querrá decir? ¿Y esto cómo se come? ¿Será que le pregunto al pastor? No, qué vergüenza. Y siempre se va a quedar con la ignorancia. Y después, cuando se acuerda, dice: pastor, es que tengo una preguntita. Pastor, es que leí en la Biblia. Usted sabe, yo no soy adivino, pero es que pastor, la tengo aquí en la punta de la lengua. Pues sáquela. ¿Quiere que uno sea divino? No, anote cualquier inquietud. Pero hay hermanos que se la pasan mirando los términos difíciles para preguntarle al pastor, pero de palabra no saben ni tío, porque se quiere mostrar con terminología que la gente diga: uy, ese hermano sí que sabe, ese hermano sí que se expresa bien. Pero si tú lo pones a prueba a preguntarle algo, no sabe la Biblia. No sabemos el orden de la Biblia. Escasitamente sabemos que el primer libro es, y el último, y el penúltimo. El Señor habla. El Señor habla. No es que uno quiera molestar, sino que, iglesia, el Señor nos abre los ojos espirituales. La palabra dice: no boten las perlas a los cerdos. No boten la palabra a gente que no quiera estudiar. Nunca obligue a nadie a estudiar, porque en últimas cada uno busca lo suyo. Si yo quiero ser algo y alguien importante dentro del cristianismo, me esmero por estudiar cada día más. Pero si quiero ser el analfabeta que creo saber y no sé nada, pues yo digo: ¿eso para qué? Entonces dice: están encubiertos con herejías destructoras y aún negarán al Señor. ¿Sí ven? ¿Quién nos rescató a nosotros? Yeshua HaMashiach.
Él murió por nosotros, iglesia, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina cuando tú te apartas de la palabra. Por eso, amado santo y santa, vayamos allí a 2 de Pedro 1, 2, por favor. Miren lo que dice la palabra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Yahweh y de nuestro Yeshua Hamashiach. El siguiente. El 2, 1, 1. Por favor. Gracias. Pero hubo también falsos profetas. Hoy hay mucho falso profeta. Ahora son los profetas de la televisión, los profetas televisivos. Todos y la mayoría son engañadores. Pero la gente cristiana le gusta ver al que sale por televisión, porque creen que porque sale en televisión es el ungido. No, iglesia, son los que están engañando. Todo eso que hacen por ahí, que radio mata, todo eso, radio maratónicas, todo eso, que pactos, que eso es un engaño. Hermano, hermana, si tú necesitas un milagro, ¿será que Yahweh te dice haga un pacto para darte? No. ¿Será que Yahweh le dice al pastor pida a cada oveja $1,000,000 para ser bendecidos? No. Hagan y sellen la palabra. No, la palabra ya está sellada. Y nos venden un poco de doctrinas y filosofías falsas que tú dices, hice un pacto con Dios. No sea mentiroso, tú no hiciste el pacto con Dios, lo hiciste con el hombre. ¿Por qué? Porque Yahweh no viene y coge tu pacto y se lo lleva y lo sube al cielo. ¿Quién lo coge? El pastor lo coge, venga para acá. Y se la pasan de iglesia en iglesia cogiendo 20, 30 sobres, y es que los maldicen. Es que miren qué ignorancia. Yahweh lo dice, le doy 3 días para que me traiga la plata y te bendigo. Así lo dicen los falsos profetas. Les doy 3 días, traigan y serán bendecidos. No se dio la promesa al tercer día. ¿Sabe qué dicen estos falsos profetas? Usted no recibió la promesa porque le faltó fe. Mentiras del diablo. Hermano, hermana, estamos hoy desnudando, porque es que, hermano, hermana, el pueblo está dormido, porque está en la ruina, porque tú estás pactando con el hombre. El hombre no te va a dar casa, el hombre no te va a dar carro. Tú pactas con el hombre y entras en maldición. Pero, amado santo y santa, el Señor no necesita pacto. Solamente que tú te poses y le pidas a Él, pero no dejes que el hombre te quite. Muchos han sido engañados. Por eso hay que saber delegar. ¿Quién es el líder de una iglesia? No delegarle a cualquier charlatán. ¿Por qué? Porque por eso el pueblo cristiano está dolido. Dice la palabra, se encubren con doctrinas de hombre. Las doctrinas de hombre se llaman eisegesis, eisegesis, que es la sabiduría del hombre. No la exégesis, que es la palabra de Yahweh. Es totalmente diferente. Entonces, mis amados santos, miren cómo está el pueblo cristiano. Como muchos vienen de iglesias donde no se habla duro, sino que se habla, bueno, hermanito, ahí, pues tranquilo, ahí sigan. No, hermano, hermana, este tiempo está levantando el Señor la voz para que nosotros entendamos. Entonces, dice el Señor, falsos apóstoles, falsos maestros,
falsos profetas. No habla tanto de misioneros, habla según el rango del apóstol, profeta y el pastor, y también del maestro. Los misioneros, ellos van haciendo un trabajo. Entonces, mis santos y santas, para que tengamos mucho cuidado de lo que se está levantando hoy en día. En 2 de Pedro 2:14. Bueno, dejemos ahí, mi padre. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Sí ven? Están dividiendo la iglesia. Están montando ministerios alrededor de las iglesias. Están queriendo ganar protagonismo. Les da envidia a la iglesia del barrio. Se creen superiores al pastor y están montando iglesias adyacentes. Cuidado con los Absalón, personas que están llamando a las iglesias, a los hermanos de las iglesias, para invitarlos a grupos familiares. Si tú estás en una iglesia, no acudas al engaño, a la mentira y a Absalón, porque Absalón quiere robarse el trabajo del pastor. El pastor que se sacrifica, que madruga, que está aquí, que está allá, para que Absalón empiece a llamar a la congregación a montar no iglesias, son sinagogas de Satanás, porque eso no está aprobado por Yahweh. Por eso vuelvo y lo repito, hermano, hermana, tienes que estar en una iglesia que esté reconocida por el gobierno, no reconocida por el hombre. No, hermanos, ya no es el tiempo para que nos estén engañando. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Predican mentiras, hablan mentiras. Iglesia, no. Por eso la palabra dice en Hebreos 10:25, sin dejar de congregarnos. Pero es en la iglesia de Yahweh, no en la iglesia del hombre. Hermano, hermana, seamos sabios, sensibles. El que le caiga el guante. Pero hermano, hermana, yo no voy a callar lo que mi Ruach HaKadosh me dice. Por eso hay iglesias de todo tipo, iglesias legalistas, donde, cuidado, hermano, usted no puede venir en blue jean, mujer, usted no puede, ¿cierto? Hay iglesias religiosas. Cuidado, hermano, con mirarle, hermano. Hay iglesias liberales. Vengan como quieran. Si vienen con el, casi digo la palabra, con el marido, no con el esposo, tranquilo, vengan como venga, hermano. Pero hay iglesias de exhortación como esta. Y esto es lo que duele. Por eso el cristiano no viene, porque dice que es el hombre el que predica. Claro, el hombre es el que predica, pero el Señor es el que habla. Y Él sabe lo que se está moviendo hoy en día en las iglesias. Dice que en la abundancia del corazón habla la boca. Si en el varón, en el ungido, hay avaricia, tiene el espíritu de avaricia, de mamón, a toda hora está pidiendo plata. Si es sin misericordia, si no tiene amor, hermano, váyase a otra iglesia, porque aquí, esta iglesia es de prosperidad. Aquí se predica el evangelio de la abundancia, de la prosperidad. Y el evangelio de la abundancia y la prosperidad está cuando tú lees la palabra. No hay nada más. Pero llegan los falsos profetas, falsos apóstoles, a distraer el verdadero evangelio. Entonces, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El Señor me dice, hermano, hermana, el Señor me está revelando en este momento. Hagan un pacto. El servidor, por favor, pase los sobres. ¿Quieren que suelte la palabra? Y todos sí, pacten lo que quieran. Más de 50,000 pesos. Aquí en Colombia. En otro lugar son dólares. Mire, ustedes pueden ver en televisión, amados santos, una falsa profeta. Y dice, el Señor me dice que primero $100. Los de $100
Me dice que $500. Y se presentó una viejita. El altar de allá era súper alto. Y una viejita, y ella le hacía a la profeta así. Y la profeta, "Ay, quítese aquí. Ahora los de $1,000, los de $5,000. Y la viejita con su sobre. Entonces, el ujier le preguntó, y ella dice: es que traigo un cheque de no sé cuántos miles de millones. Y le hace a la profeta, usted lo pueden ver ahí en YouTube. Dice: no, es que la sierva la dejé de última. Su hermana, eso la subió. Hermanos, ¿qué le dijo? ¿Qué le preguntó Yeshua Hamashí a los discípulos? ¿Quién trae la mejor ofrenda? De tu esfuerzo, el Señor lo ve. Pero si no se puede sobre, hermano, mire lo que voy a dar. Y así es. Entonces nos ufanamos. ¿Para qué? Démoslo en secreto, dice la palabra. Entonces, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No se dejen impresionar. Que el Señor me dice, yo creo que el Señor te puede hablar directamente a ti. ¿Por qué me habla a mí para decirte que no? Además, Él no habla para pedir. ¿Sabe que Él habla? Es para que nosotros nos arrepintamos, para que nos postremos. Pero Él no me va a decir, hijo, dígale a mi hermana Claudita que tiene que darme los 100,000 pesos. Claudita, el Señor me dice que dé los 100,000 pesos. Porque Él no le habla directamente a ella, ¿cierto? Entonces eso hoy en día se ve. Hermanos, no se dejen engañar. No se dejen engañar, por favor. Ustedes tienen que aprender. Segunda de Pedro. Bueno. Entonces dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Mire, todos esos que han distraído el evangelio, todos esos que roban, engañan y se ponen una etiqueta de apóstol, de pastor, dice que el Señor les habla para pedir plata. Pregunto, si tú miras el Antiguo Testamento, mira los 4 profetas mayores, mira los 12 menores, ¿cuáles de ellos pidieron plata? Ninguno. Pero hoy en día, entonces el Señor cambió la palabra. Y el Señor dijo, bueno, los profetas del Antiguo Testamento eso no pedían, eran más bobitos, pero los de ahora eso sí piden. Mentira. ¿Sí ve que son herejías? No nos dejemos impresionar, iglesia. No nos dejemos impresionar. Yahweh no te manda a la quiebra. Él no te dice, bueno, hijo, si tú no tienes, entonces vaya y vende el televisor, vaya, empeñelo y traiga aquí. No. Él te da para probarte la fe, a ver si tú le das al Señor. Pero no le va a decir, saque un préstamo en el banco, saque no sé qué. Hermano, hermana, no nos dejemos engañar. Dice la palabra que la condenación no tarda. Y su perdición no se duerme, hermano, ya están perdidos. Porque van de altar en altar, de iglesia en iglesia, pidiendo. Y más ingenuo el pastor de querer invitar a un profeta, ¿para qué? Para que el profeta se lleve el 50 y el pastor se quede con el 50. Amado santo, a mí no me interesa que digan lo que digan, pero hay que predicar la verdad. Tienen los ojos llenos de adulterio. Entonces, ¿cuál es el adulterio? No lo lleves al campo íntimo, llévalo al campo que dice, mire, los ojos llenos de adulterio. ¿Cómo te miran a ti? ¿Por estrato 20 o por estrato 2? Si tú llegas en bicicleta, no te van a dejar entrar en algunas iglesias. Tú tienes que llegar, amada, en un BMW y te tiende la, ¿cierto? Y sigue la hermana. Pero el adulterio es ese. Se la pasan de altar en altar tumbando a la gente, porque no es otra palabra.
No podemos decir, no, es que el obrero es digno del salario, mentiras, porque eso no son obreros, son mercaderes de la palabra. El obrero trabaja 30 días para recibir un sueldo. Esos mercaderes se la pasan viajando en los mejores hoteles, hartando, tomando, y van escasitamente a lo que gastaron en trago, van y lo sacan con el pacto que ellos mismos hacen. Entonces, amado santo y santa, están todos los días en numerología. ¿Cuánto tengo en mi cuenta de bancaria? Ahora, ¿por qué nosotros aquí en Colombia estamos sacando los dineros para fuera de Colombia? Entonces me compro el yate en otro país, mando a hacer y criticamos que los políticos van y sus dineros los llevan a otros lugares, y hay pastores que están haciendo lo mismo. Entonces sus sitios de camping son otros países. Iglesia, para que tú recibas sagradamente tu sueldo mensualmente, tienes que trabajar 20 y pico de días, ¿cierto? Tú no puedes decir, no, pues solamente voy a trabajar los lunes. Te van a echar, o te van a pagar los 4 lunes. Pero los mercaderes del evangelio abren la iglesia solo los domingos y quieren ganar más que el sueldo de un narcotraficante. Iglesia, el que tiene oídos, yo sé que ustedes se preparan y en el corazón de ustedes hay mucho amor para con las almas. Siempre tengan ese amor. Nunca corran a un pastorado cuando no han sido llamados. Por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pocos. Porque hoy en día no quieren ser pastores, quieren ser apóstoles y profetas. Ni siquiera maestros, porque no conocen la palabra. Solamente hablar cháchara, carreta, y el Señor me dice y el Señor me habla. ¿Para pedir plata? No, mis amados santos. Entonces, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Será que Yahweh, Yeshua Hamashiach, va a venir por esta casa? Él no dice, ay, el pastor, Señor, construye, que tan lindas esas bodegas. Uy, no, qué grupo de alabanza. Uy, esa batería tan fea del pastor José. Le voy a comprar una fina. Él me va a llamar y me dice, mis 5 gatitos, ¿qué hizo con ellos? Muchos tienen la ignorancia de que los frutos es, yo le muestro mi Porsche al Señor, yo le muestro mis fincas, yo le muestro mi iglesia de 100, de 200,000, gloria a Dios. Pero de esas 100, 200,000, ¿cuántas están edificadas? Yeshua Hamashiach es el único que nos conoce por nombre. ¿Será que el pastor de multitudes de la tierra conoce a la última hermanita que se sienta allá? No la conoce. Él conoce a sus allegados. Ahora es tan falsa la doctrina de hoy en día que muéstreme, mi hermano, mi hermana, donde dice que el ministerio de profesionales. ¿Por qué los profesionales? Porque mínimo un profesional gana mal pago 2,5 millones. Me representa o le representa a estos falsos tener 10, 15 profesionales que dan 250,000 pesos, a tener una multitud que no va a reunir el valor de los 15 o 20 profesionales. Los 20 profesionales los pastorea el pastor, nadie más. Los 20 profesionales no estudian teología, pero predique, hermano. ¿Está bien eso?
Mire, hay un potencial sentado allá que está más preparado que el profesional más profesional. Entonces su grupito de 12 son sus 12 profesionales. Y el hermano y la hermana que pagan un precio, que madrugan a guerra, que madrugan a lo uno a lo otro, ¿a dónde los dejan? Yo sé, en las iglesias, sentados, hay gente que ha estudiado mucha teología, pero no les dan oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces las iglesias se vuelven familiares. Mi papá, mi suegro, mi mamá, mi suegra, mis hijos, mis tíos, todos, ahora sí, todos son pastores. Pero ¿por qué antes no? ¿Y por qué los forzan a estudiar? Y uno se da cuenta y dice, no, pero ¿de cuándo acá? Ahora, los cambios de título. El Señor a mí me dijo pastor. A mí no me dijo apóstol. Y me incomoda cuando me dicen apóstol porque yo no soy apóstol. ¿Dónde están los frutos? Escasamente una iglesia. Pero se llaman apóstoles sin tener ni iglesia. Y la gente hoy en día sigue al profeta y al apóstol fácilmente. Al pastor no lo sigue. ¿Qué tiene el pastor? ¿Cuál es la diferencia entre el apóstol, el profeta y el pastor? Si el pastor es el corazón del Señor, pero no lo sigue, porque como el pastor no les está dando palabra, no les está, entonces por eso no. Pero el profeta sí les está dando palabra, ¿pero para qué? Para sacarles una prebenda. Entonces, mis amados santos y santas, ¿sí? Y son hijos de maldición. Hay gente predestinada para matar, para hacer el mal. Y estos falsos profetas, apóstoles, se les olvidó la pobreza de ellos, cuando escasitamente cogían una cajita de dulces para vender dulces, cuando no tenían que comer, y por el amor y la misericordia del Señor los proveyó, los bendijo. Entonces ya hoy ni siquiera cuentan su historia, porque qué vergüenza que sepan que yo vendía dulces, qué vergüenza que yo era mecánico, albañil, con el respeto de los que se están viendo hoy por internet. Pero hermano, hermana, aquí estamos jugando, hijos de codicia, hijos de maldición. El siguiente, hasta el versículo 22. Y fue reprendido por su iniquidad. ¿Sí ven? La iniquidad de estas personas siempre va a ser el robo, el engaño, la traición, la mentira. Y tienen un don de convencimiento que te saca la plata como el mentalista, como el hechicero. Amado santo, el PNL, programa neurolingüístico, te mueven las neuronas, te motivan, te activan, te sacan la plata fácilmente. Cuando tú te das cuenta, ya es muy tarde. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿De quién hablaba él? ¿De quién? ¿La mora de quién? ¿Sí? Han dejado el camino recto, ¿sí? Empezaron en la iglesita. Todos hemos empezado en la sala de la casa. Pasamos a un local, después a una casa, a una bodega, a un estadio, gloria a Dios, desde que todo se haga con humildad. Desde que no se pierda la humildad. Cuando la grabadorcita en la casa, no había púlpito, ahí todos sentaditos y se hablaba de la palabra. Pero entonces ya es un púlpito, ya es el sonido, es un run, ya es los equipos de marca, y la altivez cayó en el hombre. Y el hombre se olvida de su humildad. Y hay muchos que se olvidan
¿De dónde? Los sacó el Señor. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ellos ya se ganaron el trofeo de la maldad, ya se ganaron el trofeo de Hasatán. ¿Por qué? Porque su intención es solamente robar, robar y robar. Y yo te digo, amado santo y santa, en esta noche, no corras por ganarse un pastorado cuando no te lo has ganado. Yo creo, mi hermano, mi hermana, que si tú quieres ser arquitecto, tienes que estudiar 5 o 6 años de arquitectura. Tú no puedes decir, entré a estudiar arquitectura y en el primer semestre me gradué. Pero en la iglesia, sí, llevan 6 meses y ya son pastores y los nombran como pastores. Yo digo, tremendo. A David lo ungieron, a Jehú lo ungieron, ellos no se auto-ungieron. Y hoy en día, no, es que soy pastor. ¿Y de cuándo acá? O lo llaman pastor, pastora Alice. Entonces dice, entonces ella ya no es humilde. La pongo como ejemplo, no es así porque Alice es una niña muy humilde. Pero si fuese otra Alice, entonces esa otra Alice, eso saca pecho y empieza a mirarlos a ver, mire, pastor, mire que soy pastor. Y ella se la cree y nadie la va a bajar de ese curubito. Y todos quieren llegar a una posición, hermano, hermana, que no se merece. Créame que ser pastor no es porque tú lleves 20, 30 años en el evangelio. Es un llamado, un llamado. ¿Y sabe cómo se ratifica el llamado? Cuando tú estudias teología. Por eso muchos ni siquiera han pasado por un instituto teológico. Y siempre uno los escucha, no, todo revelación del Señor, claro, está la internet, están muchas cosas, pero revelación no hay, ya está todo revelado. El Señor le dijo a Juan, venga en la isla de Patmos, cuando él estaba en la isla de Patmos, y le entregó todo. Por eso vemos el libro de Apocalipsis. Entonces, amado santo y santa, no nos dejemos lisonjear, no nos dejemos que nos muevan nuestras emociones para que nosotros soltemos el dinero y después caigamos más en maldición. Y dice el 16 para terminar. Estos son fuentes sin agua. ¿Sí ven? Una piscina sin agua. Si tú te lanzas a una piscina sin agua, ¿qué pasa? ¿Cuántos se han descalabrado? ¿Cuántos se han pegado? ¿Cuántos se han golpeado con los falsos profetas? ¿Cuántos han salido decepcionados? ¿Cuántos están en el mundo maldiciendo las iglesias, los pastores, porque los robaron, los engañaron? Y para terminar, si quieren, miremos Jeremías 23, ya para terminar y cerramos. Señor, y para terminar, es que me estoy emocionando y estoy violando la ley, pero no, el Señor sabe que no. Mire lo que dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Sí ven? ¿Quién dice? ¿El pastor? No, dice Yahweh. ¿Sí ven? Eso no lo va a demandar el Señor. Pero muchos no predican eso. ¿Por qué? Porque eso les duele a ellos. Esta palabra es para nosotros. Hay de los pastores que destruyen y dispersan. Por eso muchos viven dispersados en el mundo. Han llegado al satanismo, han llegado a muchas cosas por culpa del pastor que los destruyó y los dispersó del rebaño. Por eso muchos no quieren regresar a las iglesias. Y dice el 23:2: por tanto así dice Jehová, Yahweh de Israel, a los pastores, ¿sí ven? Dice a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. ¿Sí ven? ¿Cuál es el trabajo del pastor?
cuidar las ovejas de Yahweh. Es que mis ovejas, no, ¿cuál es? El pastor no tiene nada, tiene su Biblia y nada más, pero las ovejas son de mi Yeshua Hamashiach, de mi Yahweh. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hermano, hermana, ya no hay temor en los altares. Ya no hay temor. Ellos no tienen en cuenta ni tienen en cuenta el libro de Ezequiel. Y ahí es donde el Señor nos da fuerte a nosotros los pastores. Entonces, mi hermano, mi hermana, nunca te afanes. Todo tiene un tiempo para llegar, si tienes el llamado a ser pastor. No es porque, ¿qué tal por ganarme la amistad del hermano? Le diga, pastor, ¿qué más, pastor? Bienvenido, pastor. Yo le estoy haciendo un daño a él, porque él dice, si el pastor me dice que yo soy pastor, pues yo me las creo. Y como él me dice que soy pastor, pues yo ya me creo pastor y predico lo que yo no conozco. Mire el daño tan tremendo. Entonces, por eso les invito, santos y santas, que tenemos que estudiar la palabra. Esto no se gana por ignorancia. Entre más ignorancia tengamos, más el enemigo nos engaña. Cerremos nuestros ojos, bendito Padre, Rey Celestial. Te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos perdón si en verdad hemos hecho las cosas mal. Si no hemos pastoreado como tú nos has mandado a hacer. Si no hemos tenido, Padre de la Gloria, el cuidado de tu rebaño. Si los hemos trasquilado, los hemos dispersado y hoy están en el mundo. Perdónanos, Señor, por creernos apóstoles, por creernos profetas, cuando en verdad tú no nos has llamado a ello. Perdónanos, Señor, si estamos distrayendo tu cuerpo y estamos engañando a través de pactos, de mentiras, de engaños. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que en verdad hemos fallado. Por eso te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y levantémosle mejor aplauso al Espíritu Santo. Démosle gracias a Él. Démosle gracias a Él. Y vamos a orar rápidamente. Si tú has traído algo para la iglesia, para el Señor, bendito Padre.